El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo estas verdades de reino eterno, esas que están plasmadas en el texto sagrado. Verdades que tienen que ver con el pensamiento de Dios, verdades que tienen que ver con el pensamiento de las tinieblas y verdades que tienen que ver con el pensamiento de los hombres, que en su opinión y su obstinación pensaron, y Dios por inspiración plasmó eso en el texto sagrado. Maestro Briceño, cada día más comprometido con exponer, transmitir, presentar, enseñar las verdades del reino eterno, ¿no? Y esta verdad verdadera, esta verdad absoluta. Y digo que cada vez más comprometido, más enamorado, más entregado, con mayor fuerzas, con mayor ahínco. Y lo haría hasta mi último respirar, al ver tanta, pero tanta necesidad que hay en nuestras congregaciones de que se conozcan las verdades del reino eterno, que se transmita esa palabra iluminada de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Es lamentable decirlo, pero es una verdad, y lo digo con mucho dolor, pero bastante dolor, porque a nadie le puede doler tanto el oscurantismo, la falta de conocimiento, la ignorancia y más que todo el analfabetismo en la que está sumergida la iglesia del Señor. A nadie le puede doler tanto eso como uno que fue llamado a enseñar. Tanto que hay que enseñar en nuestros púlpitos de nuestras congregaciones, en su mayoría, no son todos, porque siempre hay una excepción, pero en su mayoría lo que hay es ahorita, lo que hay es teatro, show, amarillismo, el espectáculo, el sensacionalismo, la mentira, la falsa doctrina, como usted no tiene una idea, la falsa doctrina, como usted no tiene una idea, mensajes totalmente descontextualizados, desfasados, distorsionados de las verdades del reino eterno. Nuestros púlpitos están llenos de herejías, donde se le está añadiendo a la verdad, y apostasía donde se está negando una verdad. Y es lamentable que muchos de los que están cayendo en ese terreno son hijos de Dios. Tienen justicia, tienen vida, fueron regenerados, en un tiempo tuvieron una palabra muy buena, fueron dirigidos por el Espíritu de Dios. Hoy en día se desfasaron por completo, abandonaron la sana doctrina, la que está plasmada en el texto sagrado, abandonaron la fe por muchas razones, y están conduciendo al pueblo a caminos divergentes, caminos que no tienen nada absolutamente que ver con el propósito de Dios. Y eso duele, eso es lamentable decirlo. Y bueno, bienvenido al club, decía alguien al maestro Briceño, porque Jesús fue un hombre centrado
en enseñar las verdades del reino eterno que estaban plasmados en el Antiguo Testamento. Es más, más de 300 profecías se cumplieron en su vida, algo así como Jesús no cumplió la ley se cumplió en él. Las escrituras se cumplían en él. Todo lo que el Antiguo Testamento habla de Jesús se cumplió en dichos, en hechos, en palabras, en acciones. Porque Jesús era un hombre centrado en la enseñanza. Por eso tenía problemas con los escribas, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, los exenios. Jesús tenía problemas con toda esa gente porque el mensaje de Jesús era un vino puro, no era vinagre, era el vino puro. Y esta gente, como odres viejos, no resisten la fermentación, las verdades de ese vino. Son verdades inconvenientes que a ellos no les convenía que Jesús dijeran, y por eso chocaban con Jesús. Se reventaban como los odres viejos. Solamente tenían capacidad para recibir el vinagre, que es el vino vencido, que ya no tiene, que ya no fermenta. Eso está pasando con el maestro Briceño. Sí, lo digo con mucho respeto en lo personal. Ya no son pocos, para no decir que nadie, son pocos. Y lo digo con dolor, sí, con dolor por causa de que no se le está dando lugar a la palabra, no al maestro Briceño. No al maestro Briceño, a la palabra. Son pocos los que te invitan, porque el maestro Briceño se ha centrado en dar verdades inconvenientes, verdades que a ellos no les conviene que uno diga. Voy a chocar con el fariseísmo, con la mentira, con el engaño, con el teatro, con el show, con el amarillismo, con el sensacionalismo, porque yo no me presto para esa vagabundería y para esa mentira y para esa falta de respeto. Es una falta de respeto ante aquellas oportunidades que Dios te da para exponer la verdad y caes en ese terreno. Razón me dijo en una ocasión Jesús, hablando por el Espíritu, me dijo, cuando un hombre, esto fue lo que me dijo, cito, cuando un hombre es movido por mi espíritu, no tiene lugar en el mover de los hombres. Así de sencillo. Cuando un hombre es movido por mi espíritu, no tiene lugar en el mover de los hombres. Así de sencillo. Pero bueno, aquí está el maestro Briceño, exponiendo estas verdades. Pido por favor que los que me están escuchando compartan esta verdad, no se queden con ella, compártanla. Busquen nuevos suscriptores, vamos a exponer el conocimiento de Dios. Aquí estoy en este cubículo, encerrado, tras de estos micrófonos, exponiendo el mensaje que el Eterno me encomendó. Porque sé que ese día va a llegar. Usted no lo puede pasar por alto, no lo puede evadir. El día en que voy a estar delante de la presencia de quien me constituyó ministro, maestro de las verdades del reino, para exponer las verdades del reino. Y sé que voy a estar presente de mi hermano mayor, mi eterno Salvador, el Teantropos, el Dios hombre, Jesús de Nazaret. Y me va a pedir cuenta por lo que Él me mandó a hacer, no por lo que yo quise hacer en mi capricho. Y todos aquellos que son llamados al ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, van a estar ante la presencia del que lo constituyó, de aquel que los llamó. Y cuando Él les diga, denme cuenta de lo que yo les mandé a hacer, ahí no le van a salir con el teatro, con el show, con el amarillismo, con el espectáculo, con el sensacionalismo. Ahí van a caer de rodillas ante la presencia de Jesús. Porque su mirada, dice el texto sagrado, que es como una mirada de fuego que penetra lo más profundo
y discierne lo que está dentro del corazón. De paso, Él todo lo sabe. Es el Verbo encarnado, resucitado, sentado a la diestra del Padre, todo lo sabe. Y es cuando los que fueron acá grandes, entre comillas, que tuvieron lujos, que tuvieron fama, que se dieron prestigio, que caminaron en la vanagloria de la vida, que tuvieron dinero económicamente, porque manipularon, intimidaron, controlaron, robaron, atracaron a Biblia armada al pueblo. Toda esa gente es cuando van a ser los pequeños en el reino. Así, así. No serán ascendidos ni promovidos, ni se les confiará el reino eterno. Eso va a ser muy triste. Al parecer como que no conocen esto, como que no lo saben, y si lo saben lo ignoran. Y ahí es donde está el grave pecado de pecar con premeditación y alevosía, sabiendo lo que están haciendo y lo siguen haciendo. Bueno, le darán cuentas a Dios. Este es nuestro estudio número 9 acerca de lo que es el plan financiero de Dios. Y estamos tocando el segundo principio de reino, que tiene que ver con finanzas, tiene que ver con el pensamiento de Dios en relación a las finanzas para con su iglesia. Y es que debemos tener un corazón preparado para recibir el dinero de Dios. Esto tiene que ver con el motivo correcto, el cómo tú ves, cuál es tu mirada en relación al dinero, cómo tú estás viendo el asunto. De eso ya conversamos en nuestro estudio número 8. Vayan al 8. Los que no han escuchado el seminario completo, yo les recomiendo que vayan desde el 1, porque este es el número 9. En relación al motivo correcto del corazón, Jesús dijo que nadie, absolutamente nadie, podía servir a Dios y a las riquezas. Lo dijo. Dijo, cito tal como lo dijo Jesús: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero me llama la atención, haciendo un estudio, un análisis a este pasaje, a estas verdades que Jesús presenta en su sermón, el término que se utilizó y que está plasmado en el texto sagrado, que Jesús utilizó para hacer referencia a las riquezas, es del arameo, no del griego ni del hebreo, del arameo mamón, M-A-M-O-N, mamón, que indica el Dios de las riquezas. Óigase, indica el Dios de las riquezas. Ahora, vamos a hacer un recuento, o voy a hacer un recuento de Mamón desde el punto de vista histórico. Vamos a hacer un recuento de este personaje, el Mamón, al cual Jesús se refirió o hizo referencia en su mensaje, desde el punto de vista histórico, para que podamos tener más luz de lo que está plasmado en el texto sagrado. Esto se llama estudiar, escudriñar, profundizar, indagar. No simplemente leer Biblia, sino vamos a analizarlo. Y vamos a tener una mayor percepción del mensaje de Jesús, lo repito, en relación a este personaje. Mire, Mamón en su antigüedad representaba el dios de las riquezas en el panteón de los fenicios. El término mamón era entre los fenicios relativo a beneficios o utilidad. Este término en arameo
significa riquezas y en el hebreo tesoro. Mamón era un nombre que se utilizó para representar la avaricia y la codicia y la avaricia por las riquezas. La creencia en Mamón se profundiza durante la Edad Media, donde al dios Mamón se le cataloga como el príncipe de los tentadores y se convierte en el dios de la codicia y de la avaricia por las riquezas injustas, dándole paso a la estafa y al saqueo. Mamón ya era adorado entre los fenicios por muchos años antes de Cristo. O sea que Jesús está haciendo, cuando habla de Mamón, está haciendo mención desde el punto de vista histórico. Ya Jesús tenía conocimiento del asunto. El término Mamón en sí mismo, según todo lo que venimos relatando, el término Mamón en sí mismo no indica ni representa el dinero, sino la avaricia, la codicia y la avaricia que se tiene por el dinero. Hasta el punto que le quitas al dios Mamón su lugar, ocupando la codicia y la avaricia ese lugar para hacer del dinero un presente para sí mismo. Es decir, según el mensaje que Jesús presenta, la codicia y la avaricia que se tiene por el dinero se ha convertido en un mamón interno en la persona, que por ende está caminando en el terreno de la codicia y de la avaricia. Entonces, según el mensaje de Jesús en relación con Dios y el dinero, no se condena el que tengas o trabajes para obtener dinero, porque todos trabajamos por dinero. Todos lo hacemos es por el dinero. Y no está malo hacerlo cuando se hace con motivos correctos, con un motivo muy sano, sin entrar en la codicia y en el terreno de la avaricia, porque el terreno de la codicia es cuando quieres tener dinero a cualquier costo, si cuando no lo tienes, cuando tú vives una vida de solvencia, pero quieres entrar a la abundancia, a la sobreabundancia, entonces entras en el terreno de la avaricia, de la codicia, debo decir, de la codicia, que quieres tener dinero a cualquier costo, y eso te lleva al terreno de la avaricia, donde quieres tener más dinero del que tienes. ¿Ya? Entonces, el problema está, no está en el deseo sano, equilibrado, de obtener dinero a través del trabajo, porque por eso trabajamos. Ahí no está el problema. El problema está en la forma que lo obtienes. En la forma que lo obtienes, impulsado por la codicia y la avaricia, y el lugar de preeminencia que le das en tu vida a ese dinero, hasta el punto que lo colocas primero que Dios, en tu corazón. Primero está el dinero que Dios. Para muchos. Y la iglesia hay gentes que tienen justicia, tienen vida, son regenerados, son hijos de Dios, tienen al Espíritu Santo, pero el lugar que le corresponde a Dios, a Jesús, a nuestro Salvador y al Espíritu Eterno,
lo está ocupando el dinero. Ya eso ya se convirtió en un ídolo el dinero. Ya es un ídolo. Es un mamón interno que la persona tiene. Y es acá donde está el problema. Ahora, Jesús lo dice bien claro. Eso está en Mateos, el capítulo 6, verso 24. Dice, ninguno, y ninguno es ninguno, puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces habla de los dos señores. No podés servir a Dios y a las riquezas. Cuando tú haces de las riquezas tu Dios, tu Señor, Dios, el Eterno, deja de ocupar ese lugar. Y es ahí donde está el problema grave. Y es donde tenemos en la escena los verdaderos idólatras. Porque escuche bien esto. Se cuenta, te voy a dar este relato que lo leí en un libro de misiones, para que puedas entender mejor lo que te quiero enseñar. Se cuenta de un misionero que se internó entre los indígenas a predicar el evangelio, llamado Livingstone. Y este hombre consiguió a un grupo de indios e indígenas adorando un madero, un palo, un madero. Y él en sí por dentro, en el silencio, se lamentó y le dio mucho dolor. Y dijo, Señor, qué idolatría la de esta gente. Esas fueron sus expresiones. Qué idolatría la de esta gente. Internamente lo dijo. Y escuchó la voz de Dios por el Espíritu. Cuando le dijo, ellos no son idólatras. Y le dijo Livingstone, Señor, ¿de qué tú me hablas? No, ellos no son idólatras. Idólatras son aquellos que conociéndome a mí se van en pos de dioses ajenos. Me abandonan a mí y se van en pos de dioses ajenos. Me quitan del lugar de preeminencia que debo tener en su corazón y colocan en su corazón otra cosa. Pueden ser riquezas, bienes, hijos, ave. Ellos lo que tienen es una adoración desviada, desubicados en adoración. Para eso estás tú, para que le des a conocer el Dios vivo, le des a conocer al Dios eterno, les hables de mi Hijo, del plan de salvación, para cuando ellos me conozcan y acepten el plan de salvación, mi espíritu mora en ellos, y esos son los adoradores más fieles que voy a tener, porque si están adorando un palo que no tiene vida, cuánto más cuando yo me les revele, me les ilumine y me les manifieste. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no se puede llamar a idólatra aquel que no conoce a Dios. Idólatras son los que conociendo a Dios se van en pos de dioses ajenos. Por eso que cuando tú colocas el dinero en el lugar que le corresponde a Dios, el dinero se convierte en un ídolo, en un mamón interno, repito, en un ídolo, caracterizándote como un idólatra. Y eso es penado ante la presencia de Dios. Por eso es que cuando Pablo entra en Atenas y consigue altares que los atenienses habían construido para adorar a sus dioses, dice que había un altar al Dios no conocido. Eran tan idólatras que si hay un Dios que no conozcamos, ahí está su altar, que no se moleste, ya eso lo preparamos. Y Pablo no los condenó por eso, porque Pablo sabía que ellos no eran idólatras, ellos solo tenían una adoración desviada. Hay que enseñarles la verdad del reino eterno. Pablo les dijo, veo que sois muy religiosos. No le digo idólatras, le digo, veo que sois muy religiosos. Y que entre los altares que habéis preparados, ahí tenéis un altar al Dios no conocido. A ese es el que yo les predico. Y ¡blum! Por ahí se les metió y les habló de Jesucristo. Pero no les criticó sus altares. No se metió con sus altares, no se metió con sus dioses. Solo
les habló del Dios no conocido, que ellos no conocían porque ya tenían un altar. Pero Ido no los llamó idólatras, los llamó religiosos. Esto pasa acá igualito. Cuando el dinero ocupa el lugar que le corresponde a Dios, es un idólatra, es un ídolo en tu corazón y te caracteriza como un idólatra. ¿Cuántos idólatras no hay dentro de la iglesia? Gentes que tienen dinero y que saben y ven las demandas, porque no, el reino de Dios no está en el terreno de la necesidad, sino de la demanda. Demandas que hay en el reino, en los ministerios, en la iglesia, y para ustedes contar, y no son capaces de aportar una ofrenda mensual o de hacerse responsable para convertirse en lo que podemos llamar sanamente socios inversionistas en los ministerios y se puedan convertir en agentes generadores de los bienes del reino de Dios en relación a las finanzas. Y digo agentes generadores porque esto es un ciclo que cuando tú recibes, das, y cuando das, recibes, recibes, das, y cuando das, recibes y no te detienes. Y Dios se va a encargar de entregarte sus riquezas, sus recursos financieros para que sostengas el reino, pero que no te quedes con el dinero. Que ahorres, que es un principio de administración, pero no que acumules. En mi caso, José Briceño ni siquiera tiene una idea, ni siquiera la gente que me escucha y que tienen dinero, tienen una idea de lo que yo puedo hacer con el dinero que puedan aportar a este ministerio. En una forma sana lo digo. Libros que quiero sacar al mercado, que ya viene el próximo libro, y hay una persona que se levantó y dijo, maestro, quiero financiar ese libro, Santidad Genuina, pronto sale al mercado, porque un hombre se levantó y dijo, quiero financiarle su libro, maestro. Ahí está, un agente generador de los bienes del reino, se convirtió este hombre, un socio financiero en este ministerio, y va a financiar este libro de que va a salir al mercado y pronto lo subimos a Amazon. Y así quiero hacer con todos los libros que tengo, 22 escritos y solamente 4, que ya van a salir, que 3 están en Amazon, y ya pronto el cuarto va a salir, me quedarían todavía el resto de esos libros que son 16 para sacarlos todos y dejar un legado. No es que me estoy despidiendo, porque ya tengo mucha vida por delante, tengo mucho que hacer, pero yo quiero que antes de morir a la edad de 95 años, ponga que Dios me lleve a los 100, me dé vida, dejar un legado. Se partió el maestro Briceño, pero todos sus libros están en Amazon, todos sus mensajes están en YouTube, ahí están los estudios. Ese es el trabajo, pero para eso necesito dinero. Necesito dinero. Y hay gentes que te escuchan, como tú no tienes una idea, se edifican, son bendecidos con este ministerio, pero aportan una ofrenda, te llaman, te dicen, maestro, ¿cómo hacemos para bendecir tu ministerio? Sí lo han hecho, pero son muy pocos en comparación a los que me siguen, son muy pocos los que lo han hecho. Y agradecido con los que lo han hecho y que Dios les multiplique en gran manera. Mire, el proverbista, el sabio Salomón, eso él lo dejó escrito en el capítulo 11, verso 28. Dice, una verdad mata demonio. Wow. Dice, cito, el que confía en sus riquezas caerá, perecerá. Pero los justos reverdecerán, prosperarán como las hojas verdes. Confiar en la riqueza es lo peor que tú puedas hacer. Quitar la confianza de Dios para ponerla en las riquezas o ponerla en hombres o en la ciencia, que no tengo problemas con que tú acudas a los hombres, acudas a la ciencia, obtengas dinero, pero siempre y cuando Dios
ocupe el primer lugar. Porque Dios, oído, Dios no es egoísta. Él no quiere ser el único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. Repito, Dios no es egoísta. Él no quiere ser el único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. Mis hijos, hay dos áreas en las que nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a ser fieles. Debemos aprender a mantener nuestra fidelidad, nuestra lealtad, que nuestra adoración, que nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra intimidad, nuestra comunión no se caiga, sino mantenernos firmes en estas dos áreas. Serle fiel a Dios. El primer lugar lo ocupa Él. ¿Qué son? Primero, la adversidad y segundo, la prosperidad. Primero, la adversidad y segundo, la prosperidad. Mire, el rey y sabio Salomón, él dejó registrado lo que expresó Asur, hijo de Jaqueb, cuando dijo, y soy claro porque esto no lo dijo Salomón, esto lo dijo fue Asur, hijo de Jaqueb, y Salomón lo escribe. ¿Qué dijo Asur? Mire esta verdad. En una oración que le expresaba a Dios, oración que está interna en mi espíritu, en mi corazón, en mi ser. Los 32 años que tengo de ministerio lo he tenido presente. Nunca me ha faltado. Financieramente nunca Dios me ha faltado. En mi salud siempre Dios me ha librado de las enfermedades. Él ha sido toda mi vida Jehová Rafa, mi sanador. Él ha sido toda mi vida el Jehová, el Shaddai, el que siempre, que la palabra Shaddai significa el Dios de las tetas, de los senos, el que amamanta, el que saca el que te da de amamar de su leche, de su seno y te da de su leche. Eso es el amamantador, el Shaddai, el amamantador. Nunca Dios me ha fallado, siempre he estado allí. Puedo decir, como dice el apóstol Pablo, he vivido en abundancia, como también he vivido en escasez, pero Dios siempre ha estado allí conmigo. Por eso estas palabras me han entrado en mi espíritu y quiero que las tengas presentes. Esta fue su oración, cito: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. O sea, en solvencia. Manténme en solvencia. No sea que me sacie, hablando de riquezas, y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O sea, ponga mis esperanzas en la riqueza. O que siendo pobre, que tiene que ver con la adversidad, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dice, no me des pobreza, o sea, no me pases por el camino de la adversidad, ni por el terreno de la adversidad, pero tampoco me des riquezas. No, si tú quieres, y no me des en abundancia, sobreabundancia, aunque es el terreno que Dios quiere llevarnos, pero mira lo que este hombre habla, es equilibrado en su oración. Manténme en el pan necesario, o sea, en la solvencia. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, que teniendo mucho dinero, ponga mi confianza en el dinero y te niegue a ti, o que siendo pobre, o sea, pase por la adversidad, hurte y blasfeme al nombre de mi Dios.
Mire, la adversidad, si no la dominamos, nos puede llevar a renegar, a maldecir, a cuestionar, a opinar, a dudar, a blasfemar en contra de nuestro Dios. Mira, sea por el terreno que estás pasando, Dios es Dios. Él es el eterno. En el pasado, Dios es. En el presente, Dios es. Y en el futuro, Dios es. No será, es. Métete eso en tu espíritu. Job lo dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Eso es una verdad que está allí. Entonces la adversidad, si tú y yo no la dominamos, nos va a llevar a renegar, a maldecir, a opinar, a dudar, a cuestionar, a blasfemar en contra de Dios. Pero la prosperidad, que es el otro terreno, la prosperidad, si no la dominamos, nos puede llevar a olvidarnos de Dios. Entonces, estas son dos áreas en las que nosotros, todo hijo de Dios, dos áreas en las que el hombre puede llegar a ser vulnerable en medio de la tentación. Estas son dos áreas, vuelvo a repetirlo, en las que el hombre de Dios, más el hijo de Dios, puede llegar a ser vulnerable en medio de la tentación. O sea que cuando no tienes nada y cuando lo tienes todo, no es fácil. No es fácil. Ser fiel en la adversidad no es nada fácil y ser fiel a la prosperidad muy difícil. Pero se puede. Mire, uno de estos terrenos nos puede llevar a renegar de Dios, que es la adversidad. Y la otra nos puede llevar a olvidarnos de Dios, que es la prosperidad. Por eso es que tenemos que tener convicción de las verdades del reino eterno en relación a quién es nuestro Dios, qué lugar ocupa, para no ser vulnerable en esto, sino que independientemente en el terreno que estemos, ser fiel, ser leal, honrar a Dios por sobre todas las cosas. Siempre lo he dicho, el dinero no cambia a nadie. Oiga esta verdad del reino, el dinero no cambia a nadie. El dinero es un elemento, entre otras cosas, que descubre el carácter y lo que hay en el corazón del hombre. Así es. Mire, el hermano Juan de los Palotes, desde que le dieron todo ese dinero, cambió. No cambió, él era así. Él lo que no tenía era plata para demostrar lo que era. Pero él era así. Por eso es que debemos tener convicción, persuadidos en el Espíritu de qué somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Y primeramente, quién es Dios para nosotros. ¿Qué lugar ocupa Dios en nosotros para no ser vulnerable ante estos dos terrenos? Ante la adversidad y la prosperidad. Mire, para darle fuerza al tópico acerca del motivo correcto, voy a presentar 4 grandes virtudes
en las que se movió el patriarca Job, el cual lo llevaron a ser muy próspero ante los ojos de Dios. Job fue un hombre que en la adversidad y en la prosperidad se mantuvo. Fue un hombre equilibrado, ecuánime. Tuvo dominio propio en ambas. Para ambas hay que tener dominio propio. Y eso lo aprendí de las virtudes de las cuales se movió Job. Vamos a leer primero el pasaje que muestran sus riquezas y luego vamos a analizar las virtudes en las que se movió y se mantuvo para obtener todos estos bienes. Tanto antes como después de la tragedia. Antes y después de la tragedia. Vamos a ver. El libro de Job, capítulo 1, verso 8, dice así, cito: y Job poseía una hacienda de 7,000 ovejas, échele cálculo a eso, y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de una servidumbre muy numerosa, un empresario. Este hombre era el más rico entre todos los orientales. Entonces el Señor les dijo, hablando con Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Óigame, si no hay nadie es porque no hay nadie, porque si Dios no lo consiguió, no lo va a buscar usted. No hay nadie, es nadie. Solamente Job es un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí están las 4 virtudes. Vamos a analizarlas. Dios lo dice de Job, así como se expresó de Jesús: este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. Dios se expresa así de Job. Justo, primera virtud, justo, relativo a sus obras, su manera de conducirse en la vida. Esto es obra de justicia, tiene que ver con obra de justicia. Recto, relativo al motivo del corazón o a los móviles que lo llevaban a hacer las cosas o que lo llevaron a hacer las cosas. Temeroso de Dios, tercera virtud, relativo a su devoción, adoración, a una entrega. Cuarta virtud, apartado del mal, relativo a una determinación, una decisión. Tiene que ver con el dominio propio. Repito, justo, primera virtud, relativa a sus obras, su manera de conducirse en la vida. Esto es obra de justicia, tiene que ver con su testimonio público. Recto, segunda virtud, recto, relativo al motivo del corazón, a los móviles que lo llevaban a hacer las cosas. Muy importante, eso es lo que estamos hablando. Temeroso de Dios, tercera virtud, relativo a su devoción, adoración, a su alabanza, a su entrega, a su intimidad, a su comunión. Y cuarta virtud, apartado del mal, relativo a una determinación, una decisión, tiene que ver con el dominio propio. Ahora, para complementar este tópico, en relación con el amor al dinero, dejo un pensamiento plasmado por el escritor Thomas Salmon en su libro titulado Tentaciones que enfrentan los hombres. Oiga este pensamiento. Dice así, cito: el mundo se ha encargado
de abrir campañas en pro a educar a la población mundial a controlar la glotonería para evitar la obesidad y tratar así de disminuir las enfermedades procedentes de este mal. Por igual, sigue diciendo, por igual, te hacen campañas educativas en contra del alcohol, del alcoholismo, instando a la gente en ser moderados en el consumo excesivo del alcohol y evitar así tantas consecuencias trágicas producto de este flagelo. El cual todo eso está bien hasta ahora. Pero, aquí está el pero. Sigue diciendo, no hay, porque no la hay, campañas en los medios de comunicación social para ayudarnos a controlar el materialismo compulsivo y controlar la ambición, la codicia y la avaricia por el dinero. Si esto se diera, si hiciéramos campaña en contra de esto, si esto se diera, tendrían los medios que atacar nuestro estilo de vida aceptado, nuestras necesidades emocionales relacionadas con el dinero. Repito, si esto se diera, tendrían los medios que atacar nuestro estilo de vida aceptado, nuestras necesidades emocionales relacionadas con el dinero, nuestra actitud receptiva a la propaganda que estimula el consumismo descontrolado. Tendrían que atacar nuestra economía basada en el crédito, nuestra falta de habilidades de administración financiera, nuestra tendencia hacia el impulso de comprar y de ver las finanzas con malas intencionalidades, de modo que nos ayuden a guiarnos hacia el uso apropiado de los recursos dados por Dios. Si esto se diera, estaríamos erradicando el amor excesivo y nocivo que se tiene por el dinero. Y esto no sería conveniente para los medios, para un mundo que nos rodea, que se desenvuelve en la codicia y la avaricia por el dinero. Señores, según este pensamiento, lo que acabo de leer, el objetivo de los medios de sus campañas es crear una necesidad obsesiva en la población, emanando en ellos una dependencia total hacia el dinero, creando en forma lujuriosa la extrema urgencia de obtener el dinero a costo de cualquier precio. El mismo mundo está haciendo campañas, los medios en contra del alcohol, en contra del tabaco, y que eso está bueno, pero no lo hacen. No hacen campaña para evitar que el ser humano caiga en el terreno de la codicia y de la avaricia por el dinero, sino que te hacen campañas como para abrir el apetito al ser humano para que caigan en este terreno y produzcan y busquen la forma de obtener dinero a cueste de lo que cueste,
Así de sencillo. Estamos en un sistema diabólico, diabólico. El mundo se mueve es allí. El que tiene codicia por el dinero, que es la intensidad de buscar dinero cuando no se tiene, y ya teniéndolo entra en la avaricia, que es querer tener más dinero de lo que se tiene. Nunca se sacian, nunca. Son glotones en esta área. La glotonería financiera se está llevando al mundo y la iglesia no escapa de eso. No escapa de eso. Tenemos el montón de organizaciones, federaciones y concilios, señores, con dinero acumulado en su tesoro y el hambre que está matando, la necesidad que se está llevando un mundo. En la misma iglesia, dentro de nuestra iglesia, tenemos hijos de Dios mal calzados, mal vestidos, mal alimentados, desnutridos, sin trabajo, sin recursos, y la iglesia con el dinero en el tesoro acumulado, porque eso no se le puede llamar ahorro, acumulado. La iglesia de los primeros cristianos vendían todo lo que tenían, lo traían a los pies de los discípulos y se lo repartían entre todos, y les dice que no había necesidad entre ellos. Así. Esto es un desastre y la iglesia no escapa de esto. El mundo absorbido, metido dentro de esta filalguria del amor al dinero y la iglesia no escapa de eso. La iglesia está en ese terreno. No todos, pero su mayoría. Ahora mismo se acaba de disparar o de abrirse, o de descubrirse, de salir a la luz, en una organización, me reservo su nombre, donde 300 ministerios, pastores renunciaron a la organización, del tajo, los 300, porque descubrieron un desfalco financiero, una corrupción financiera en la administración de dicha organización. Así de sencillo. Señores, esto se lo está llevando quien lo trajo, y no hay quien le dé un parado a esto. Porque yo no estoy en contra de que se predique el mensaje en relación a las finanzas en nuestros púlpitos, pero hay que hacerlo moderadamente, equilibradamente, por sobre todas las cosas bíblicamente, que lo que estemos exponiendo tenga que ver con el pensamiento de Dios. Y no un mensaje que manipule, intimide, controle, soborne, y que utilice la Biblia para atracar al pueblo. Atracan al pueblo a Biblia armada. Que pasen para que sellen la palabra con dinero, que dónde están los que van a presentar sus primicias, porque nomás que te celebran una sola fiesta. De las 7 solamente celebran la de las primicias, las otras no, porque en las otras no hay plata, no hay dinero. Y pasen los que van a pactar con Dios. Ahora ponen a la gente a pactar con Dios y resulta que la Biblia en ninguna parte dice eso. Los hombres no están en el nivel para estar pactando con Dios. Dios es el que pacta con los hombres. Usted le puede proponer a Dios algo, pero Dios decide si lo que usted le propone es pacto. Dios lo decide. Pero eso es la forma más fácil de sacar el dinero a la gente. ¿Y por qué es la forma más fácil? Porque tenemos allá, del otro lado del púlpito, frente de nuestros, como los ministros que somos, tenemos gentes que no conocen el texto sagrado, que viven en un oscurantismo, viven en falta de conocimiento, en la ignorancia, por causa de un analfabetismo. Así, esto es fuerte, no es fácil decirlo, pero es una gran verdad. Bueno, nuestra próxima clase vamos a hablar el tercer principio, que debemos tener a Dios como nuestra fuente. Vamos a hacer una diferencia de lo que es el medio y de lo que es la fuente, tópico de suma importancia en nuestro estudio número 10 lo vamos a dar. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirle oren mucho por mí, bastante, no dejen de orar por mí, muchísimo.
intercedan por mí, por mi familia, por mi salud, por el dinero que necesito para seguir trabajando. Intercedan mucho por mí, por mi familia. Cuando uno habla estas verdades del reino, las tinieblas se sacuden, ellas se van a defender, van a buscar la forma de cómo acabarte, destruirte, sacarte del escenario. Lo de Satanás es que el pueblo vive en la ignorancia total. Lo de Dios es que dice que conocéis la verdad y la verdad te hace libre. Oren mucho por mí. Segundo, no dejen de compartir este mensaje. Por favor, todos los que están escuchando el mensaje, vamos, compártanlo. Si usted tiene un canal de YouTube, yo lo autorizo para que usted suba estos mensajes, baje el audio, póngale una imagen, sube estos mensajes en su canal y reconozca de quién es el que está detrás de todo esto, quién es la voz, quién está allí. Es el maestro Briceño, pero súbalo, no se detenga. Si puede buscar nuevos suscriptores, por favor, busquemos nuevos suscriptores. Queremos llegar a 10,000, pasar de los 10,000. Y tercero, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Hay demandas en el ministerio, demandas, cosas que debemos cubrir. Hay mucha gente que me llama brindándome estímulos. Siga adelante, no se detenga, usted no está hablando en el mar, yo he aprendido mucho de usted, mi familia fue bendecida, y usted se está escuchando hasta los confines de la tierra, maestro, no se detenga, yo esos estímulos los agradezco, vale más que cualquier ofrenda que usted me pueda enviar, pero necesito dinero. El estímulo lo reconozco, me ayuda. Hay momentos donde uno se siente solo, deprimido, wow, no te creas que esto es fácil. Somos humanos y a veces nos cansamos, ya, wow. Como un Moisés que tenía un Josué y un Aarón que levantaban sus manos. Y no es fácil a veces. Y los estímulos te ayudan, pero si no tenemos dinero nosotros no podemos llegar muy lejos tampoco. Necesitamos el dinero. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está nuestro correo, josén77, bricenoa77@gmail.com, o llámeme al número de mi teléfono, o escríbeme por WhatsApp, más 1-786-604-3352, y le estaré dando información de cómo usted puede aportar una ofrenda. Ahí también en los caracteres de la imagen que usted ve al frente de su canal, de clic, y ahí le va a decir cómo usted puede hacer llegar una ofrenda. Se despide el maestro hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp más 01-786-604-3352 y a los correos josén77, bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.